Iniciamos la sesión. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un conjunto de documentos que han generado bastante discusión. Se trata del Plan de Gobierno Venezuela Tierra de Gracia, la propuesta de María Corina Machado y su equipo. Así es. El objetivo es desglosarlo, ir más allá de los titulares para entender de verdad las ideas centrales, la ruta que proponen para lo que ellos llaman una transformación profunda del país. Y esa es la palabra clave, ¿no? Transformación. Creo que es fundamental entender eso desde el principio. ¿A qué te refieres? A que los documentos no plantean una serie de reformas menores. O sea, no es ajustar lo que hay. Claro. Proponen un cambio de modelo radical. Pasar de la estructura actual a una república que ellos definen como liberal, democrática y con una economía de libre mercado. Y para justificar algo tan grande. Exacto. Para justificar una cirugía de esa magnitud, el plan empieza con un diagnóstico muy detallado y crudo de la situación actual. Es su punto de partida. Perfecto. Entonces empecemos por ahí. Antes de ver el futuro que proponen, es clave entender el presente que describen. Esa sección, ¿de dónde venimos? ¿Qué panorama pinta? Pinta un cuadro de colapso sistémico, acumulado en los últimos 25 años. Y para que no se quede en una opinión, el documento usa cifras muy impactantes. A ver. La económica es quizá la más contundente. Hablan de una contracción del 75% del PIB entre 2012 y 2022. Un momento, detengámonos ahí. ¿75%? 75. Para ponerlo en perspectiva, ese es el tipo de colapso que se ve en países que, no sé, han pasado por una guerra total. O la desintegración de un Estado como la Unión Soviética. Es de esa escala. El plan, de hecho, identifica una aceleración brutal a partir de 2013-2014. ¿Y a qué lo atribuyen? Lo atribuyen directamente a lo que llaman políticas económicas y sociales absurdas. O sea, controles de precios, de cambio, expropiaciones, todo lo que, según ellos, destruyó el aparato productivo y la confianza. Claro, un desplome macroeconómico así no ocurre en el vacío. ¿Cómo conecta el plan esa cifra del PIB con la vida de la gente? De una forma devastadora. Trazan una línea muy clara entre esa contracción y la explosión de la pobreza. Citan cifras que dicen que la pobreza saltó de un 25% a un 82% de la población para 2022. ¿82%? Sí. Y peor aún, dentro de ese grupo, un 53.3% estaría en pobreza extrema. Es decir, más de la mitad del país sin poder cubrir ni la canasta de alimentos. Exactamente. Una catástrofe social. A lo que se suma la diáspora, que es la otra cara de esa misma moneda, ¿no? Precisamente. El plan lo ve como una consecuencia lógica. Cifran la migración en más de 7 millones de personas. Casi un cuarto de la población de 2015. Imagínate. Y el diagnóstico sigue. Describe un colapso total de servicios, menciona hospitales sin agua potable de forma regular. ¡Wow! En educación, citan un estudio. Fíjate en este dato. El 68% de los estudiantes de primaria con un retraso significativo en lectoescritura. Es casi una generación perdida. Y el dato que quizá resume todo el colapso del estado de bienestar es el de las pensiones. Sí, ese dato congela la sangre. El plan dice que las pensiones llegaron a un equivalente de $4 mensuales en 2023. $4. Y según el texto, esto ya no es un problema de dinero. Es la pulverización del contrato social. Una vida de trabajo que no te garantiza nada. Entiendo. Es un diagnóstico que usan para justificar que no hay nada que arreglar. Sino que todo debe ser reconstruido desde cero. Esa es la premisa. ¿Ok? Con ese punto de partida, que es básicamente tierra arrasada, ¿cuáles son los pilares sobre los que proponen construir? El plan habla de 3 principios rectores. Exacto. Son como 3 ideas filosóficas que guían todo lo demás. La primera es el libre desarrollo del individuo, o sea, la persona en el centro de todo. Bien. La segunda es un Estado al servicio del ciudadano. Y esto es clave. Proponen un Estado más pequeño, sí, pero mucho más robusto y eficiente en sus funciones básicas. ¿Qué definen como funciones básicas? Proteger la vida, la libertad y la propiedad. Un Estado mínimo, pero fuerte. Una idea liberal clásica. Competencia y apertura a los mercados globales. Y de esos 3 principios, digamos, filosóficos,
Se derivan 6 grandes ejes de política. Los 2 primeros, el político y el económico, parecen ser los cimientos de todo lo demás. Lo son la base. El eje político propone restablecer la independencia de los poderes, reorganizar el gobierno para quitar burocracia y fortalecer una estructura federal de verdad. Devolver poder a las regiones. Exacto. Y el eje económico introduce un concepto que es el corazón de su estrategia a corto plazo: la estabilización expansiva. Estabilización expansiva. Suena un poco contradictorio, ¿no? Normalmente estabilizar significa austeridad, contracción, un ajuste. Usualmente sí, pero esa es la innovación que proponen. La idea es atacar 2 frentes a la vez. A ver, Por un lado, disciplina fiscal y monetaria muy estricta, para cortar de raíz el déficit y la hiperinflación. Pero, y aquí está la clave, ajá, para que eso no genere una recesión, proponen contrarrestarlo con un programa masivo de inversión, sobre todo privada, en infraestructura crítica: luz, agua, telecomunicaciones. la apuesta es que la confianza que genera la estabilización atraiga la inversión y reactive el crecimiento casi de inmediato. Esa es la apuesta: evitar el costo social de un ajuste tradicional. Suena ambicioso. Y dentro de ese plan, la privatización juega un papel protagónico, diría. Totalmente. Un tema que siempre genera un debate intenso en Venezuela. ¿Qué tan lejos llega el plan ahí? Por ejemplo, con el petróleo. Llega hasta el final. Propone una apertura total y privatización de la industria de petróleo y gas en toda su cadena de valor. ¿Toda? O sea, exploración, producción, refinación. Todo. El argumento del plan es muy pragmático. El Estado está en quiebra y no tiene los cientos de miles de millones de dólares que se necesitan para recuperar esa industria. Una apertura total es casi un tabú para muchos sectores. ¿Cómo aborda el plan la preocupación por la soberanía de los recursos? Lo aborda cambiando el enfoque. La soberanía, según el plan, no es que el Estado sea dueño de las empresas, ¿Sí, no? sino su capacidad para poner reglas claras, cobrar impuestos y usar esa plata en beneficio de la gente. El Estado pasa de ser operador a ser un regulador fuerte. Entiendo. ¿Y la meta de producción es? 4.7 millones de barriles diarios en 15 años. Argumentan que los beneficios de esos impuestos serían inmensamente mayores que mantener una empresa estatal inoperativa. ¿Y esta filosofía de privatización se extiende a otras empresas públicas? A cientos de ellas, que el plan considera ineficientes y un lastre para las finanzas. Ok, estas son reformas macroenormes, pero a la gente de a pie le preocupa su hospital, la escuela de sus hijos. ¿Cómo se conecta todo esto con los servicios sociales? Ahí entra el eje de una sociedad de oportunidades. Aquí es donde el modelo aterriza en la vida de las personas. Y de nuevo, es una ruptura total. En salud, por ejemplo, proponen un sistema de salud integral de cobertura universal. Pero no operado principalmente por el Estado, ¿cierto? No, estaría basado en un esquema de aseguramiento público y privado. Explícame eso en la práctica. Cada persona se paga su seguro. No exactamente. La idea es que cada ciudadano tenga un seguro de salud. Se financiaría con contribuciones de la nómina para los empleados. Y para los que no tienen empleo. O los niños, los ancianos. Ahí el Estado complementaría o cubriría todo el costo. Lo disruptivo es que cada persona, con su seguro, podría elegir libremente a qué administradora y a qué proveedor ir, sea público o privado. El dinero sigue al paciente. Exacto. Se introduce la competencia y la elección para mejorar la calidad. Y en educación proponen algo muy parecido con la idea de los vales educativos o vouchers. Es el mismo principio. El objetivo que plantean es formar ciudadanos libres y autónomos. Con los vouchers, el dinero que hoy va a las escuelas públicas, Se le daría directamente a la familia. correcto, en forma de un vale. Y la familia usa ese vale para pagar la escuela de su elección, sea pública o privada. Eso genera una pregunta inevitable. ¿No se corre el riesgo de debilitar a la escuela pública, de que los recursos se vayan al sector privado? Públicas, para atraer esos vouchers, tendrían que mejorar su calidad, su gestión. Es un incentivo, según ellos. Un incentivo para la innovación y la rendición de cuentas. Y la meta final es muy ambiciosa: una Venezuela trilingüe Español, inglés y lenguajes digitales. Lo ven como una herramienta esencial para competir en el siglo XXI. Volvamos a la cifra de los $4 de pensión. Es el símbolo del fracaso. ¿Cuál es la solución que plantean para esa crisis? Proponen
Dinamitar el sistema de reparto actual. Lo consideran colapsado. Y construir uno nuevo basado en 3 pilares. A ver, desglosemos esos 3 pilares para que se entienda bien. El primero es el pilar solidario. Es una medida de emergencia, de justicia social. Para los jubilados actuales. Sí, una pensión básica no contributiva, financiada con impuestos, para todos los que vieron sus ahorros desaparecer. Es un piso de dignidad que garantizaría el Estado. Y para los que todavía están trabajando. Ahí entran los otros 2. El segundo es el pilar de transición, para los que están a mitad de su vida laboral. Un sistema mixto que combina derechos ya adquiridos con un nuevo ahorro individual. Y el tercero, para los más jóvenes. Es el de capitalización individual. Cuentas de ahorro individuales gestionadas por administradoras privadas. La idea de las AFP. Exacto. Y el plan subraya mucho esto. El dinero en esas cuentas es propiedad privada del trabajador. No es un fondo anónimo del Estado. Es su ahorro personal, heredable y, según el plan, inexpropiable por cualquier gobierno. Buscan blindar el futuro de las pensiones de la política. Claramente el plan no se limita a recuperar el país. Hay una visión de futuro muy ambiciosa. Leí un documento complementario que se titula Una oportunidad de $1 billón. ¿A qué se refiere esa cifra tan audaz? Se refiere al potencial económico total que, según ellos, se podría desbloquear con estas reformas. Y lo organizan en 3 grandes clústeres productivos. El más ambicioso es el que busca convertir a Venezuela en el hub energético de las Américas. Eso suena a mucho más que solo volver a producir petróleo. Mucho más. Es un proyecto en 2 fases. La primera, a corto y mediano plazo, es maximizar la producción de petróleo y gas con la inversión privada. Lo que ya hablamos. Sí. Pero la segunda fase, a largo plazo, es una transición energética. Aprovechar el potencial gigante que tiene el país en energías renovables, hidroeléctrica, solar, eólica. O sea, desarrollar una matriz eléctrica limpia y exportable. Exacto. Y fíjate qué interesante. Proponen usar esa energía limpia en los propios procesos de producción petrolera. Espera, ¿usar energía solar o eólica para extraer petróleo? Es una combinación poco común. Correcto. Para reducir drásticamente su huella de carbono y crear un crudo más verde. Es una visión pragmática. Mientras el mundo necesite petróleo, Venezuela puede ofrecer uno producido de forma más sostenible. Muy interesante. Y para terminar, ¿cómo se ve Venezuela en el mundo, en este plan? Y sobre todo, ¿qué papel juega la diáspora? Esos más de 7 millones de venezolanos fuera. El plan busca una reinserción plena en el mundo democrático y en los mercados globales. Profesionalizar el servicio exterior. Pero el énfasis en la diáspora es especial. ¿En qué sentido? La propuesta es dejar de verla como una tragedia y empezar a verla como un activo estratégico. ¿Un activo económico y humano? En todos los sentidos. Detallan 3 ejes. Primero, facilitar la reunificación familiar y el retorno. Segundo, garantizar la protección y los derechos de los venezolanos en el exterior. Y tercero, y esto es muy novedoso, apalancar su potencial, crear mecanismos para facilitar su inversión, optimizar las remesas, conectar su talento con la reconstrucción. He leído que incluso plantean una reforma política para darles voz. Así es. Quizás la propuesta más llamativa es crear una representación parlamentaria para los venezolanos en el exterior. Reconocerlos como una comunidad con intereses específicos. Y como ciudadanos plenos, sin importar dónde vivan. Entonces, si unimos todas las piezas, lo que tenemos aquí no es un simple plan de gobierno. Es un manual de instrucciones detallado para desmantelar un sistema y construir otro totalmente distinto. Un sistema basado en una filosofía liberal muy definida. Libre mercado, democracia, Estado reducido pero fuerte. Es una propuesta de una ambición monumental. Lo fascinante es la escala y el nivel de detalle técnico. El plan parte de un diagnóstico durísimo para justificar la necesidad de un cambio radical, no gradual. Presenta una hoja de ruta muy clara. Muy clara en sus intenciones, sí, aunque su ejecución, implicaría desafíos políticos y sociales enormes. Se nota que es un proyecto pensado por especialistas con una convicción ideológica muy profunda. Y eso nos deja con una reflexión final.
Los documentos exponen un modelo económico y político muy completo. Pero esto plantea una pregunta importante para quien lo analiza. En una sociedad tan fracturada como la que el propio plan describe, ¿qué se necesita, más allá de la técnica económica, para construir el consenso nacional para una transformación tan radical? Y ¿cómo se abordan las heridas sociales en un camino que, inevitablemente, creará ganadores y perdedores en el corto plazo?